estamos sobre la hora, vamos a empezar la conferencia. Primero que nada, agradecer a Ola por darnos el honor de venir a dar esta conferencia. No creo que necesite presentación, pero igualmente lo voy a introducir. Él es Olaf Dirmark, es director del Centro para el Análisis de Decisiones Públicas, CADEP, y es profesor de Economía en la Escuela de Negocios de la UFM. Tiene un doctorado y un máster en Economía de la Escuela Austriaca de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Entonces, Olaf, bienvenido y gracias por estar aquí en el club. Gracias, gracias por la invitación. La verdad que es un gusto. Les cuento también que desde el inicio del año pues he asumido el mando en el CADEP, el centro, tengo que decirlo bien, el Centro para el Análisis de Decisiones Públicas de la UFM y obviamente es uno de los centros de investigación, uno de los pocos centros de investigación de la U y me gustaría, cabal, hacer mucho más de lo que vamos a ver hoy. Es decir, más que un ejercicio académico que puede ser muy interesante incluso para el Club de Public Choice, ¿verdad? Puede ser interesante ver las teorías de Public Choice, cómo se aplican en nuestras vidas, pero yo más que nada estoy interesado en el Public Choice aplicado. Entonces, ¿qué tipo de temas tendemos a ver o queremos ver este año? Pues diferentes nuevas leyes, propuestas de leyes que existen, regulaciones, porque al final el Public Choice aplicado, efectivamente, vemos temas como búsqueda de rentas, ¿verdad? El crecimiento, el tamaño del gobierno, que es un tema muy importante este año en Guatemala, con todo el jaleo del presupuesto 2021, la deuda pública. Obviamente, el crecimiento, pero también las caídas de naciones, ciclos políticos, cómo y por qué las personas votan y obviamente también la naturaleza e incluso también hasta qué medida existe una redistribución de rentas en el mundo. Esos todos son temas que realmente encajan muy bien con el Public Choice aplicado. Y claro, si hablamos, por ejemplo, uno de los conceptos que acabo de mencionar, que es la búsqueda de rentas, que obviamente es un tema principal en el Public Choice, todos sabemos que las rentas que gana un empresario son muy diferentes a las rentas que podamos ganar en otros ámbitos de la vida, incluyendo el ámbito político. Sabemos que una renta empresarial obviamente es el residual, es el residuo más bien de ventas menos costos, ¿no? Entonces, lo que nos sobra, eso es una señal del mercado de decir, bueno, lo que invertiste en producir, lo que vendiste, efectivamente es menos de lo que la gente esté dispuesta a pagar. Entonces, bien hecho. Y esas señales y esas rentas efectivamente solo existen en el mercado, no existen digamos, en la política. Entonces, gran parte del Public Choice aplicado pues consiste en identificar por una ley específica las rentas que genere, que no son rentas necesariamente económicas, son rentas que se generan por la política pública que se implementa, son rentas políticas en muchos casos, y esas rentas que surgen a raíz de una política pública o a raíz de una ley o a raíz de una regulación, pues son las rentas que queremos investigar. Y claro, el Public Choice aplicado, por tanto, es un poco controversial hasta un punto. Podemos hablar claramente de la teoría, etcétera, pero lo que más importa aún, si hablamos de búsqueda de rentas en particular, es identificar quiénes son. ¿Quiénes son? Pregunta uno. Dos, ¿cuáles son los incentivos y por qué se benefician? ¿Por qué generan esa renta para ellos mismos a raíz de esa ley? Y luego el tercer punto es, bueno, ¿cómo se ve afectado el resto de las personas? Entonces, al final, yo creo que esas tres preguntas, con cualquier tipo de ley o regulación, efectivamente es una aplicación del Public Choice. Es un poco mi visión de Public Choice y Public Choice aplicado. Y yo creo que en el CADEP hay muchas oportunidades en los próximos años de investigar. Entonces, les quiero también animar a que si están interesados, que me escriban y que efectivamente podamos hacer ese tipo de investigaciones, que podamos, ustedes pueden publicar también en el blog, obviamente. De hecho, creo que varios de ustedes ya han publicado en el blog, ¿verdad? Luis Pedro ha escrito un buenísimo artículo, creo que la semana pasada o hace 2 semanas. Bueno, al menos lo publicamos hace 2 semanas o una semana. Entonces, les animo a que participen, que me avisan si están interesados en una investigación en concreto y generalmente queremos tener un impacto. Es decir, vamos a agarrar las leyes, las propuestas de ley, los problemas actuales en Guatemala y vamos a
aplicar el public choice en toda su gloria. Esa es un poco la idea. Entonces, ahí está el CADEP. Y hoy, obviamente, el tema creo que es controversial, pero me gusta. Y la idea es que doy unos comentarios introductorios y también que después podamos debatirlos, ¿verdad? Porque son temas muy interesantes. En mi experiencia, Guatemala tiene un problema muy grave. Y uno de los problemas más graves de Guatemala es que toda la política es sumamente centralizado. De hecho, en el CADEP he hecho una publicación que se llama La tragedia del común fiscal en Guatemala. Entonces es uno de los resultados de la enorme centralización en el país. ¿Por qué centralización? ¿A qué me refiero? Pues básicamente hay, en teoría, no es tan blanco y negro, pero en teoría hay contribuyentes en todo el país, en todo el territorio guatemalteco. Hay gente que paga impuestos en todos los departamentos de Guatemala, ¿no? Pero ¿qué hacen con esos impuestos? Pues efectivamente son recaudados de forma central y llegan al gobierno central de Guatemala. Y claro, ahí vemos por qué el Congreso es tan importante en el día de hoy en Guatemala, porque ellos son los recipientes de prácticamente toda la recaudación nacional. Entonces, ahí tenemos un tesoro centralizado y un grupo de personas que, aunque sean electos, ¿verdad? Con todo el problemático, no voy a hablar de eso hoy, pero con todos los matices y todos los puntos negativos que podemos mencionar sobre cómo funciona el proceso electoral, pero tenemos un grupo pequeño que luego decide qué hacer con ese tesoro. Y resulta que una de las consecuencias de la centralización fiscal del país es que, claro, los municipios tienen un derecho de un porcentaje del total. Entonces está la repartición de las rentas fiscales, de los ingresos fiscales. Lo que se recaudó un año lo tienes que repartir de alguna forma. Entonces la pregunta es cómo lo repartimos. Y ahí vemos que hay diferentes métricas que usan, entre ellas, por ejemplo, el número de aldeas, creo yo, en un municipio. Y vemos ahí efectivamente cómo funciona el public choice, ¿no? Porque ¿qué hacen los alcaldes? Pues optimizan según la fórmula que aplica el Congreso para repartir las rentas hacia los municipios y optimizan ese resultado. O sea, no tanto mejoran, optimizan el bienestar dentro del municipio, no mejoran y optimizan las condiciones de vida y las oportunidades laborales dentro del municipio. No, lo que están optimizando es la fórmula que brinda el Congreso para repartir los impuestos y a raíz de eso ellos optimizan esa fórmula y obviamente da resultados pues no tan buenos para la población guatemalteca. Es uno de los ejemplos de una centralización fiscal y efectivamente vemos que los alcaldes optimizan el uso de la fórmula para obtener una mayor renta de Ciudad de Guatemala. ¿Sí? Curiosamente, incluso ha llevado fraude enorme. Por ejemplo, creo que no sé con cuál pasó, pero hay 4 ejes, digamos, en la fórmula. Uno de los ejes creo que son aldeas. ¿Sí? Entonces, si tú tienes más aldeas, recibes más dinero del gobierno central como municipio. ¿Y cuál que resultó? Efectivamente que habían alcaldes y municipios que se inventaban aldeas. Entonces luego tenían que usar como imágenes satélites, etcétera, para determinar que efectivamente no existía tales aldeas porque se los inventaban. Entonces, claro, ¿para qué? Para optimizar el ingreso fiscal que pudieran recibir desde la capital. Entonces, eso es uno, pero hay otro punto que es el pago de impuestos. Entonces, aquí vemos otro problema con la centralización, porque claro, ¿cuál es el incentivo del alcalde? Él está de alguna forma preocupado sobre la evasión de impuestos, está preocupado por esta falta de práctica, digamos, de tener el cumplimiento con las leyes tributarias, no le importa nada. De hecho, hay alcaldes que activamente tratan de animar a la gente a evitar impuestos. ¿Y por qué? Porque ellos no dependen de los impuestos de sus ciudadanos, de sus residentes del municipio, porque ellos reciben el dinero del gobierno central. Entonces, tenemos incentivos muy perversos. Tenemos municipios que tratan de evitar que tratan de fomentar la evasión de impuestos hasta puntos extremos y que además tratan de optimizar para recibir un reparto relativamente grande del gobierno central.
Claro, es uno de los problemas en Guatemala, pero no somos únicos en Guatemala. Solo que ahí vamos al tema de Estados Unidos, que obviamente la centralización en Estados Unidos nunca llegó a estas alturas a las cuales estamos hoy. Entonces todos vimos la noticia y todo el jaleo en Capitol Hill y los trumpistas que entraron al edificio, efectivamente, la protesta en frente de Capitol Hill, todo lo vimos y obviamente nos sorprendió, pero si realmente vemos la tendencia en Estados Unidos, no es una tendencia ideológica. Eso es lo que voy a argumentar el día de hoy. No es una tendencia ideológica. Es una tendencia a cada vez una mayor centralización que hace que cualquier política pública que se implementa al nivel nacional va a tener perdedores muy claros. Y como tiene perdedores tan claros, pues obviamente no tienen otra forma que protestar en la capital, es decir, ante el gobierno nacional o federal. Si fuera el gobierno estatal del estado en Estados Unidos que tuviera ese tipo de poder, no se irían a Washington, se irían efectivamente donde está la administración estatal. Y si fuera un tema municipal, efectivamente no se estarían ahorrando el viaje a Washington, estarían quejándose en el municipio. Entonces, aquí vemos un concepto muy importante, creo yo, para tener un país próspero, y es efectivamente tener o delegar las tareas estatales hasta el nivel más pequeño posible. Y ese nivel más pequeño a veces puede ser el individuo, ¿no? O sea, podemos incluso imaginar que, no sé, las regulaciones de los condominios lo podemos dejar probablemente a los condominios. No hace falta que haya una regulación municipal. Entonces tenemos que pensar en cada cosa que se puede hacer y que se necesita hacer, en qué nivel queremos llevarlo a cabo. Y claro, eso es un poco lo que dice Nassim Taleb también. Es completamente consistente ser socialista y libertario a la vez, ¿no? Porque uno puede ser libertario a nivel nacional y ser comunista o socialista a nivel de familia. Y me imagino que ustedes están de acuerdo porque ustedes no creen que están pagando impuestos, no están pagando precios por ejemplo, el uso de los utensilios en la cocina, ¿no? Ustedes están en una relación hegemónica, están en su familia y los padres mandan efectivamente en esta relación hegemónica y ustedes obedecen, tienen la opción de irse de la casa, pero entonces no disfrutan el beneficio de la familia, ¿no? Probablemente ni siquiera estarían estudiando acá. En otras palabras, es completamente consistente ser liberal, clásico al nivel nacional y además ser socialista a nivel de familia. Entonces hay diferentes, digamos, capas. Y tenemos que apreciar esas capas, ¿no? Tenemos que apreciar esas capas y tenemos que apreciar que el ser humano es diverso, que hay muchas diferentes formas de vida, hay diferentes rutinas, hay diferentes intereses. Y en la medida que un país esté descentralizado, se puede llevar a cabo la mayoría de decisiones a nivel local. Eso es lo que nosotros llamamos descentralización y lo que Taleb llama localismo, ¿sí? Localismo de local. Entonces, tomar la decisión en el nivel el nivel más micro posible. Y voy a argumentar el día de hoy que las últimas décadas en Estados Unidos han sido completamente diferentes. A cada vez una mayor centralización y probablemente la tendencia se empeoró mucho a partir de Obama, ¿no? Que, por ejemplo, trató de implementar de alguna forma un sistema, no sé si un sistema es la buena palabra porque me parece todo muy ad hoc, ¿no? Pero un sistema de salud nacional en un país de más de 300 millones de personas. Entonces, y podemos hablar también de Biden, obviamente, las decisiones de Biden que tomó hasta el momento. Esta semana ha sido una semana de muchos decretos, de muchas decisiones en el corto plazo por parte de Biden, y podamos apreciar cómo cada vez la mayor centralización pues implica que la decisión de Biden importa, ¿no? Que las decisiones del presidente importan y que afectan la vida de todos. Y eso es una tendencia, yo creo yo, muy tóxica. Entonces, vamos a dar un par de ejemplos de eso. Pero bueno, primero, antes que nada, también hablando de centralización, tenemos que analizar el fenómeno de los lobbyistas y del lobby. De hecho, el lobby incluso en Guatemala no es
por nada algo ausente en nuestras vidas, ¿no? Aquí también se hace lobby. Probablemente hay menos poder de compra entre los lobbyistas, pero hay lobbies tanto dentro del país de diferentes grupos de presión en el Congreso, hacia los diputados, hacia el presidente y hacia los ministros, pero también claramente hay lobbyistas que se dedican, por ejemplo, en relaciones internacionales, lobbyistas que están o son contratados por guatemaltecos, por ejemplo, para hacer lobby en Washington, lo cual de hecho vimos un poco cuando creo que Jimmy Morales contrató una agencia de relaciones públicas, claro, relaciones públicas, pues realmente son lobbyistas, que luego tenían como tarea tratar de influenciar, no me acuerdo quién, pero creo que el secretario de Estado o algo así, en Washington. Entonces, los lobbyistas existen y yo creo que son entre las peores profesiones que existen. Yo creo que son profesiones inmorales. Yo creo que son profesiones que demuestran la degradación de una sociedad. Yo creo que son muy turbias en muchos casos, aunque debemos apreciar que también se ha realizado lobbies y lobbyistas y se ha invertido en hacer lobby en contra de mayor intervención estatal y en contra de mayor centralización. Vamos a analizar un poco por el momento los lobbyistas. Son las personas que claramente tratan de influenciar y manipular los tomadores de decisión políticos. Entonces, claro, ¿dónde están? En Washington, porque en Washington es donde toman las decisiones, al menos en Estados Unidos. Y claro, pensemos un momento en el tema centralización, descentralización y los lobbyistas. Vamos a pensar en dos conceptos claves. Primero, el costo de hacer lobby. ¿Sí? Pensamos un momento en cuál es el costo de hacer lobby. ¿Cuánto tiene que invertir una empresa en lobby y lobbyistas para que genere algún tipo de resultado? ¿Sí? El costo. Y claro, aquí es muy interesante porque me acuerda mucho a Ron Paul. Ron Paul era uno de mis héroes. En el 2012 yo le veía casi en los debates del Partido Republicano como si fuera un partido de fútbol. Yo creo que ese nivel ya ni hemos alcanzado nunca jamás después del 2012. Si quieren ver algo interesante, deben ver los debates en el 2012 de Ron Paul versus los demás republicanos. Pero aquí tenemos un libertario, un liberal para mí, un liberal que efectivamente propone algo muy interesante. Dice, bueno, los lobbyistas para manipular a los diputados efectivamente solo tienen que llegar al Capitol Hill, porque ahí están todos. Entonces, claro, el costo de manipular y de hacer lobby es relativamente bajo. ¿Por qué? Porque todos están en el mismo lugar. Y entonces Ron Paul, de hecho, propuso que cada diputado, como representante, ¿verdad?, del lugar de donde es, que esté en su propio estado, que no va a Washington, que esté en su propio estado y que las decisiones se llevaran a cabo a través de Zoom, tal como estamos diciendo nosotros ahorita. ¿Cuál es la desventaja? Si nosotros salimos del Zoom ahorita, pues no nos vamos a ver, a salvo que nos llamamos o que vamos a un sitio a comer, ¿verdad? Pero apagamos la compu, se termina la reunión, efectivamente. ¿Qué tendría que ser el lobbyista para manipular cada diputado si se encuentra no en Washington, sino en todos los estados de Estados Unidos? Sería un costo mucho mayor. Probablemente tendrías que contratar mucho más lobbyistas, probablemente tendrías que invertir mucho más en viajes, en obviamente viáticos, en hoteles, en eventos locales, y sería mucho más difícil acceder a cada diputado individual. Entonces, eso fue una propuesta claramente de Ron Paul, ex candidato al presidente, bueno, a candidato republicano a la presidencia, para subir el costo de hacer lobby, ¿sí? ¿Y qué más puede aumentar el costo de hacer lobby? Pues yo creo que en esta pandemia aumentó. Y eso es una de las ventajas, creo yo, de lo que ha pasado en los últimos, bueno, el último año, ¿no? Los últimos meses. Es decir, digamos, el entorno virtual ha hecho que todos estén en sus casas y que generalmente el costo de hacer lobby pues ha aumentado también. ¿Qué más? Ese es el costo de hacer lobby. Simplemente la inversión necesaria para que manipulas a los tomadores de decisión políticas necesarios y estás. Pero más importante es el beneficio de hacer lobby. ¿Cuál es el beneficio de hacer lobby? Y claro, aquí entramos a algo muy interesante, porque lo que yo puedo ganar
por hacer un lobby y por tanto implementar una política pública, una ley que me beneficia a mí, no al país, no a todas las personas del país, todos los ciudadanos, a mí como industria o como persona. El beneficio de hacer lobby depende claramente de la renta que genera una política, que genera una ley. Fíjense que las leyes nacionales son los que peores son en ese sentido, porque esas leyes nacionales generan un beneficio muy concentrado, muy concentrado. Es decir, si el gobierno federal de Estados Unidos decide subsidiar a los azucareros, pues obviamente va a ser un subsidio grueso, ¿verdad? Va a ser un subsidio grueso. Si eso fuera un asunto, una ley municipal, una regulación municipal, ¿cuál sería el tesoro? ¿Cuál sería el potencial beneficio de hacer lobby y que te implemente una ley que beneficie a ti, que privilegie a ti? ¿Cuál sería el beneficio de esa ley? Sería mucho menor, simplemente porque las cantidades son menores, ¿no? En otras palabras, imagínense un momento que el lobby del medio ambiente, ¿no? Entonces, claro, no seamos ingenuos. Existe un lobby para que efectivamente adoptemos cosas como carros eléctricos o que adoptemos en mayor medida etanol, ¿sí? Como reemplazo o sustituto de la gasolina. Esos son lobbies que obviamente chocan contra el lobby, que es el lobby de los petroleros. Este lobby sí puede influenciar una política o puede manipular los diputados y el presidente de tal forma que implementan regulaciones de medio ambiente al nivel federal. Es un costo pues relativamente bajo y fácil porque todo se encuentra en Washington y el beneficio es enorme. Sí, es enorme porque de una vez es un beneficio nacional. Aplica a todos los estados. Entonces, cualquier regulación que implementemos va a aplicar efectivamente a todos los estados. Si fuera una decisión del estado, tendríamos que ir a hacer lobby a los diferentes estados. Y entonces el costo de hacer lobby sería mucho mayor y mucho menos exitoso, porque puede ser que en un estado tenemos éxito, digamos, vamos a California, tenemos éxito, y luego vamos a Texas, y no logramos, a pesar de la inversión en el lobby, a pesar de la presencia de lobbyistas, no logramos efectivamente manipular la política. Pero claro, también al nivel estatal, el beneficio de implementar la ley, el beneficio que corresponde al privilegiado es mucho menor. Entonces, la descentralización lleva a que el premio es menor para hacer lobby que cuando hay más centralización. Cuando hay más centralización, el premio a hacer lobby es bastante mayor. Entonces, si vemos, por ejemplo, el lobby de regulaciones medio ambiente, pues dan un poco de miedo, ¿no? Dan un poco de miedo porque parece que todo va a ser a nivel federal, que ese tipo de regulaciones ya no se deja en manos, en gran parte, a los estados y mucho menos a los municipios, y que por tanto el costo de hacer lobby baja, porque solo tienes que lograr un cambio de ley o una regulación, no 52, y tienes que, y el beneficio que dé el lobby es mucho mayor. Y de hecho eso también lleva a que puedes invertir más en cada lobby. O sea, en lugar de hacer más de 50 esfuerzos de lobby, pues efectivamente haces uno. Y claro, son economías de escala. Al final tienes que invertir menos relativamente, pero en términos absolutos podías hacer campañas millonarias en Washington para obtener un resultado que sea rentable, ¿no? Entonces podemos imaginar el lobby por parte de las empresas como algo, como una inversión, pero como es la peor inversión posible porque no es una inversión para satisfacer mejor los deseos de los consumidores, sino es una inversión para conseguir un privilegio. Y aquí obviamente está el problema del public choice, ¿no? Es public choice 101. Es que los costos son dispersos y los beneficios son concentrados. Pero claro, aquí hay un tema de escala y tamaño. Entonces, de hecho, yo creo que esta es una de las asimetrías más importantes del mundo de public choice y es la asimetría entre los costos de una política pública que son dispersos, ¿verdad? Recaen sobre los hombros de todos los contribuyentes, por ejemplo, de un país y los beneficios se concentran, por ejemplo, en manos de una industria. Entonces, si hay subsidios a los azucareros, lo pagan todos los gringos, pero lo reciben unos pocos cuantos. Entonces, esa es una de las asimetrías más importantes del mundo.
Y en la medida que centralizamos, esas decisiones implican un costo cada vez más disperso y beneficios cada vez más altos y concentrados. Entonces, claro, esta mayor centralización lleva a mayores esfuerzos de lobbyistas, a más lobby, más corrupción, más fraude, ¿sí? Y en todos los sentidos genera dinámicas muy perversas para que un país adopte las políticas públicas correctas. Y yo creo que si lo llevamos de vuelta a Guatemala, es justamente el problema que ha sufrido Guatemala. No hay centralización, hay un poco de descentralización del gasto. O sea, hay municipios que gastan dinero, claramente están descentralizados en ese sentido, pero nunca recaudan de forma descentralizada. No es que el municipio de Antigua depende de los impuestos que recauda únicamente los ciudadanos en Antigua, no, depende del gobierno central por sus ingresos. Entonces, claro, una forma de reducir la corrupción y reducir el poder de los diputados sería reducir el poder del gobierno central y, por tanto, reducir los impuestos que se recaudan a nivel nacional. Y eso también tiene como consecuencia bonito que se reduce la evasión de impuestos, porque si Antigua percibe los beneficios de los impuestos que cobra a sus ciudadanos en el municipio, efectivamente le importa primero al ciudadano, no le importa tanto el gobierno central, le importa el bienestar del ciudadano y que vienen más ciudadanos a la ciudad y que tiene suficientes ingresos para pagar impuestos, etcétera. Entonces, y no le beneficia en nada la evasión de impuestos. Si yo soy Antigua, soy alcalde de Antigua y yo recaudo directamente dinero de mis residentes en Antigua y ellos evaden impuestos, pues yo no voy a tener dinero. Entonces tengo todo el incentivo de decir, oye, estás evadiendo impuestos. Voy a hacer controles y voy a asegurar que todos tengan esa disciplina de jugar según las reglas, ¿no? Y eso no existe cuando tenemos esta asimetría entre el Estado central y luego el municipio y delegamos efectivamente las funciones públicas. Y eso está pasando cada vez más en Estados Unidos. Y claro, Estados Unidos no fue diseñado de tal forma. Estados Unidos, tal como el primer concepto de la Unión Europea, eran esas. Era la idea de que cada estado y cada lugar, cada municipio podía tener sus propias regulaciones, sus propios impuestos, sus propias normas, etcétera, y que ellos compiten entre ellos, ¿no? Que compiten. ¿Y a dónde vamos hoy por hoy? Pues cada vez a una mayor armonización, a una mayor centralización de decisiones. Y bueno, eso lleva a un montón de consecuencias muy nefastas, ¿no? A mí también me recuerda siempre a la ley de competencia. No existe una ley de competencia en Guatemala en la actualidad, pero muchos países europeos están impulsando y están presionando para que implementemos una ley de competencia acá. ¿Qué es una ley de competencia? Es típicamente algo que presume un partido como Semilla en Guatemala, porque claro, supuestamente sirve para resolver los excesos de los capitalistas, de las empresas. La idea es que hay empresas grandes y bueno, como son grandes hay que regularlas porque ellos, el poder económico también corrompe. Es un poco la idea de ellos, ¿no? Entonces necesitamos un gobierno fuerte que impide que las empresas grandes controlen el mercado. Esa es la narrativa. Obviamente la ley de competencia es una barbaridad. Es una barbaridad porque esas cosas, uno, casi no se dan y dos, son muy arbitrarios. Por ejemplo, si pensamos un momento en Google, ¿sí? Pensamos en Google, Google, ¿qué porcentaje de mercado de buscadores tendría? Uy, ya me están escuchando y hay que regular a Google porque me están escuchando y saber a dónde mandan mis datos, ¿no? Pero bueno, en fin, Google, ¿qué porcentaje de mercado de buscadores tendría? Como el 95%. Pero claro, ¿cómo definimos el mercado? ¿Solo son buscadores o son servicios web más amplios tal vez? ¿O es el mercado de anuncios? Si es el mercado de anuncios, Google lleva apenas una pequeñísima fracción del mercado. Entonces, claro, depende de nuestra definición del mercado, de que si uno tiene concentración o no. Es súper arbitrario. Pero ni siquiera eso es lo que importa. Lo que importa es que según la ley de competencia, siempre eres culpable. Porque uno
cuando tú cobras más que tu competencia, estás cobrando precios monopolísticos o precios de monopolio. Si estás cobrando lo mismo que tu competencia, puede ser colusión. Si cobras menos que la competencia, se podría considerar dumping, ¿no? Esta idea que vendemos un precio muy bajo para que se quiebren nuestros rivales y después tenemos todo el mercado. Es decir, todo lo que hace una empresa, en teoría, es sospechosa y se podría efectivamente denunciar con una ley de competencia tal como existe en España y tal como existe en Estados Unidos. En Estados Unidos son leyes antitrust, ¿no? Y claro, en ese sentido siempre cuento la historia de Microsoft. Microsoft todos lo conocemos de Bill Gates. Bill Gates era un nerdo. Él ni siquiera estaba cerca de Washington. Y tenía esta postura muy típica de un programador, ¿no? Y efectivamente un nerdo, que es, déjame en paz, yo estoy haciendo aquí mis cosas y eso es lo que más me importa. Tengo que crear el sistema operativo, el mejor sistema operativo del mundo. Y esa es mi tarea. Déjeme en paz y con eso estoy. Y claro, cuando empieza a conquistar el mercado de los sistemas operativos, Microsoft con Microsoft Windows, y también el mercado de navegadores, ¿verdad? Hoy usamos mucho Google Chrome, pero bueno, es una maravilla, pero obviamente en esa época, hace 20 años, usábamos todo Internet Explorer, ¿no? Que era un producto de Bill Gates, de Microsoft, efectivamente. Entonces, ¿qué pasó? Pues no le gustó al status quo en Washington, porque decían, todas las empresas aquí llegan a hacer lobby y de alguna forma nos beneficiamos del lobby, ¿no? Claro, aquí podemos hablar de corrupción, pero los lobbyistas no solo están tratando de convencer, si eso fuera el caso sería muy fácil, pero también son intercambio de favores, intercambio de rentas. Por ejemplo, ¿cuánto cobra un Obama o cuánto cobra un Biden o cuánto cobra un Hillary Clinton o un Bill Clinton por una conferencia? Es muchísimo y es muchísimo más incluso que el mejor empresario del mundo. Y cobran fácilmente 200,000, medio millón, $1,000,000 por conferencia, por una hora de su tiempo, y la mayoría de ellos no tienen nada interesante que decir. ¿De dónde viene eso? Pues efectivamente es parte del esfuerzo del lobby, de los lobbyistas. Son promesas implícitas que tienen, es decir, ¿sabes? Si tú haces lo que yo quiero, si tú implementas e impulsas estas leyes, yo te voy a cuidar. Cuando salgas de tu administración, yo te voy a asegurar que vas a estar bien cuidadito. No hace falta trabajar nunca más. Das un par de conferencias y listo. ¿Y quiénes lo pagan? Pues los que benefician con las regulaciones. Hemos visto bancos grandes que contratan a ese tipo de personas por charlas que realmente no les interesa. Seamos honestos, no les interesan las charlas, solo son intercambio de favores. Y también el típico trabajo de prestigio o el trabajo para manipular. Porque claro, si tú tienes en tu esquina de lobbyistas un político, un ex político en tu círculo, él tiene un celular con todos los números de teléfono de los diputados. En ese sentido, es un recurso muy valioso para un lobbyista. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Sale alguien en la administración y lo contratan en un puesto alto en la empresa. ¿Sí? Pasa mucho en Holanda también. Entonces, sale un líder político de la política, lo contrata una empresa grande. ¿Y por qué? Porque es muy hábil en lo que hace. No, el tipo no sabe nada de la industria ni de la empresarialidad, pero tiene contactos. Y entonces hay un intercambio de favores, es decir, implementa mi ley y yo te contrato porque tú eres la que escribes la ley y lo que entiendes la ley y has implementado la ley y conoces las personas que hacen el seguimiento de la ley y además tú tienes todo el contacto con todos los políticos que nos puede interesar. Son intercambio de favores. No es que le pagan $1,000,000 a esos ex políticos porque son buenos empresarios o buenos hombres de negocio. Nada que ver. Los pagan $1,000,000 por sus contactos y por que son activos en la búsqueda de rentas políticas y en el proceso de hacer lobby. Entonces, eso lo tenemos definitivamente que reconocer. Volviendo a Microsoft, entonces, efectivamente, Bill Gates no quería jugar según las reglas de Washington. Entonces, ¿qué pasó?
abusaron de la ley de competencia para empezar a denunciar Microsoft. Y no era porque eran monopolistas, no era por la protección del consumidor. Eso todos son justificaciones ridículas. Lo que realmente querían hacer es presionar a Bill Gates y a Microsoft para que también participaron en el sistema. Y el sistema siendo centralización de poder, lobbyistas, dividir rentas y ganar rentas como políticos. Por eso siempre digo, la corrupción no es algo único en Guatemala, existe en todos los países del mundo, solo en diferentes formas. Claro, en Washington nadie le entra en la mente agarrar una maleta con dinero en efectivo y meterlo por debajo de la mesa. Obvio no. Pero si vemos países como Estados Unidos, países como Holanda, España, la corrupción existe, solo es menos descarada. Esa es la única conclusión posible. Y existe por estos lobbyistas y por esa centralización de poder que efectivamente concentran muchísimo los beneficios y reducen el costo de hacer lobby. Entonces, claro, Microsoft efectivamente fue denunciado. Creo que Bill Gates decía, ¿qué es esto? Él no quería hacer política, o sea, era un empresario, no quería hacer política ni nada. Y efectivamente termina abriendo una oficina en donde, en Washington, contrata un ejército de lobbyistas y de gente que trabaja para efectivamente quedar bien con el gobierno y la administración en poder. Por eso Microsoft da donaciones a los candidatos presidenciales. Por eso Google da donaciones a los candidatos presidenciales. Y luego podemos hablar de que las empresas están sesgadas ideológicamente, pero es una tontera. Lo que realmente ha pasado es que el gobierno pide tributos a las empresas y si no quieren jugar, usan la ley de competencia para hacer un tipo de bullying, para amenazarlos, para decir yo te voy a quitar lo que tú tienes si tú no vienes aquí a Bruselas, a Washington o a Ciudad de Guatemala para pagar tu tributo, para instalar un lobby que nos puede generar beneficios a nosotros políticos, la clase política, y en cambio podamos ver qué podemos hacer. En cambio podamos ofrecer regulaciones, privilegios, subsidios, etc. Entonces, esto es la dinámica. Esta es la dinámica. Existe en Guatemala. Obviamente las rentas son un poco menores en Guatemala, entonces el tesoro es menos grande, pero también es más fácil llegar y acceder a un diputado, ¿no? O sea, solo hace falta ir a un restaurante conocido un viernes en Ciudad de Guatemala como el día de hoy y les prometo que van a encontrar algún diputado por ahí. El acceso es más fácil a los diputados, el costo es más bajo de hacer lobby, pero el potencial premio a hacer lobby también es un poco más bajo. En Estados Unidos todo en ese sentido cuesta más, pero también el potencial premio es muy alto. Y lo mismo en Europa, ¿no? Las amenazas a las empresas tech ha consistido en eso. Amenazar Google con prohibir Google en Europa, que es demasiado grande, que es monopolístico, que no pueden seguir creciendo o adquiriendo nuevas empresas, ¿sí? De hecho, todos los gobiernos tienen que supuestamente aprobar que una empresa compre otra con la ley de competencia tal como existe en Estados Unidos y Europa. Tienen que aprobar que una empresa adquiere una otra. Todo por esta idea de concentración de mercados, que luego lo único que da es dar una herramienta a los políticos para chingar, amenazar y hacer bully a las empresas privadas. Y eso es lo que pasó con Google, pasó con Amazon, pasó con Microsoft y pasó con muchísimos otros. Facebook, claramente, ¿sí? Entonces podemos hablar, mire, hace 2 años, creo yo, Mark Zuckerberg dijo lo siguiente. Mark Zuckerberg es de origen judío, ¿sí? Es de origen judío. Y dijo, ¿sabes qué? Los que niegan el holocausto en Facebook, yo no tengo por qué eliminar los mensajes, yo no tengo por qué quitar a las personas de la plataforma porque yo creo en libertad de expresión. ¿Qué pasó con ese Mark Zuckerberg? Pues lo llamaron al Congreso y le empezaron a hacer un roast, ¿sí? Tipo Comedy Central y le empezaron a dar patadas. Y obviamente él
también es un techie, es un nerdo. No le gustaba ese tipo de atención. Y yo creo que esos tipos de personas sufren mucho a raíz de esa atención muy negativa de los políticos. Y claro, hoy por hoy, con todas las presiones públicas, cada vez vemos una mayor censura en la plataforma. Pero ¿realmente es la culpa de Zuckerberg o son todas las presiones que se han acumulado durante años, no solo desde Estados Unidos, sino desde una variedad de países que están tratando de meterse ahí para asegurar que paguen tributo efectivamente a los gobernantes? Bueno, es Microsoft y es la empresa, las amenazas de empresas tech. Y bueno, la corrupción lo podemos ver en esta forma también. ¿Cuánta corrupción habría si las leyes fueran por departamento en Guatemala? Y si en lugar de tener unos diputados en la ciudad de Guatemala que deciden todo, cada departamento tendría su propia política. ¿Cuál sería el resultado? Pues efectivamente que el premio de la corrupción sería mucho menor. Lo que uno puede ganar con acciones corruptas serían mucho más difíciles y menos rentables. Y es más difícil esconder, ¿sí? Porque si yo, no sé, yo estoy en Antigua, digamos, Antigua es completamente descentralizada, tiene su propia administración, tiene su propio impuestos, tiene su propio fiscalidad, sus propias políticas públicas. Claro, si hay un político, un alcalde que roba la mitad del dinero, se va a notar y la gente iría a otros municipios. Y se va a notar de una forma mucho más directa porque el costo es menos disperso. El costo recae sobre los hombres únicamente los ciudadanos de Antigua, no sobre los ciudadanos de todo el país. Entonces, esto es un ejemplo de cómo podemos reducir, que podemos concentrar los costos y de alguna forma hacer más dispersos los beneficios. Y es todo lo contrario a lo que hemos visto hoy por hoy. Entonces, volviendo también, por último, después quería debatir esas ideas, ¿no? Hemos visto el costo de hacer lobby, el beneficio de hacer lobby, cómo la centralización afecta a estos costos y beneficios, qué podemos hacer para reducir la asimetría con una descentralización, cómo la ley de competencia permite que el gobierno amenaza a las empresas a participar en este esquema, ¿verdad? En ese esquema de lobbyistas. Y bueno, por último, hemos visto los eventos y lo que ocurrió en Capitol Hill, ¿no? De los trumpistas. Entonces, claro, se fueron a protestar en Washington. ¿Por qué en Washington? Pues porque ahí se decide todo, ¿no? Y cada vez el impacto y el poder de Washington sobre los ciudadanos en todo el país es cada vez mayor, ¿no? Y un ejemplo de lo que hizo Biden este lunes. Entonces, claro, no sé si ustedes saben cómo funciona la política gringa, pero Biden firmó un decreto para subir el sueldo mínimo federal a $15 la hora, que fue efectivamente la propuesta de muchos candidatos, incluso los más socialistas, ¿no? Yo me acuerdo que, ¿cómo se llama? Bernie Sanders estaba gritando $15 por hora, $15 por hora, y luego la otra también, ¿cómo se llama la otra? No me acuerdo su nombre, es muy malo. Warren también $15 la hora, y ahora tenemos Biden que efectivamente firma un decreto por $15 la hora. Pero sabemos también que según la constitución gringa, el gobierno federal no puede imponer, ¿sí? No puede imponer efectivamente un sueldo mínimo de $15 en el país. Entonces, ¿qué ha firmado Biden? Y de hecho, si observamos para qué sirven los decretos han sido una tendencia más o menos reciente. En las primeras presidencias en Estados Unidos, los decretos eran pocos. Han habido presidentes con 0 decretos firmados, con un decreto firmado en 4 años o incluso 8 decretos firmados. ¿Cuántos decretos firma un presidente hoy por hoy en Estados Unidos? 200, 300. Y si vemos la curva de Biden, está bien por encima de lo que es usual, ¿no? Aunque es típicamente los últimos presidentes han firmado bastantes decretos los primeros días. ¿Cuál es la función del decreto? Porque obviamente hay una división de poderes y es un poco la visión de Public Choice. Public Choice asume el mundo como es, que la gente no es perfecta, que la gente es falible, que nadie puede tener la verdad absoluta y que por tanto es necesaria la división de poderes. ¿Y la división de poderes cuál es? Pues sabemos, ¿verdad? Jueces
Sí, un executive order es lo mismo que decreto. Entonces tenemos el brazo judicial, ¿verdad? De Estados Unidos, digamos, la CC, etcétera. Tenemos el pilar legislativo, ¿verdad? Ahí está el Congreso, Senado. Ellos son los que legislan, introducen políticas públicas y luego tenemos obviamente el Ejecutivo, que se supone que es la presidencia. Es decir, el presidente no legisla, legisla, ejecuta. Entonces preguntan, bueno, ¿cómo va a ser Biden la persona entonces que sube un sueldo mínimo a $15 la hora? Porque si él no está en el negocio de legislar y si no en el negocio de ejecutar, y si aparentemente el Congreso está en el negocio de legislar, porque no es una decisión del Congreso. Y claro, el decreto, fíjense, el decreto ni siquiera se publicaban los decretos gubernativos en las primeras presidencias, porque eran instrucciones internas de cómo aplicar la ley, de cómo aplicar la legislación. Y claro, entonces lo que hizo Biden este lunes, no era subir el sueldo mínimo para todas las empresas privadas y para todos los trabajadores o dentro de Estados Unidos a $15 la hora. No, lo que hizo era imponer un sueldo mínimo de $15 la hora a trabajadores del Estado, ¿verdad? Funcionarios públicos, etcétera. Pero no solo eso, efectivamente también eso vale o eso aplica a los subcontratados por el gobierno. Es decir, cualquier gobierno en Estados Unidos que contrata o terceriza un servicio a una empresa privada tiene que exigir que esa empresa privada también pague $15 la hora. Entonces, claro, aquí la pregunta es, bueno, cada vez que la centralización se vuelve más fuerte y cada vez que el alcance del Estado central se vuelve más grande, esas decisiones van a tener cada vez un mayor impacto, ¿sí? Y aquí vemos un choque, creo sí, entre lo que es una centralización bajo un pretexto científico enorme, sin freno de Biden, y Trump hasta un cierto punto, que hay muchas cosas que no me gustan de Trump, hasta un cierto punto era más de descentralización y más incluso sus asesores. Lo vimos en los debates, porque Biden dijo, yo voy a subir el sueldo mínimo a $15 la hora. ¿Y qué dijo cuando le hicieron la misma pregunta a Trump? Trump contestó, yo no sé cuál debe ser el sueldo mínimo. Eso es algo a los estados. Eso es algo, una decisión que depende del estado, porque yo no conozco la situación en esos estados y lo que es $15 puede ser pues algo tal vez aceptable, no digo que es perfecto, yo estoy completamente en contra de los sueldos mínimos, pero no causa tanto daño un sueldo mínimo a $15 en Nueva York que en Nebraska, ¿sí? Entonces Trump efectivamente dijo, no, es una decisión que no corresponde al presidente, no corresponde ni siquiera al gobierno federal, corresponde probablemente a niveles más bajos de gobierno. Y claro, ahí tenemos algo importante. ¿Quién hizo, por cierto, hablando de lobbyistas, quién hizo lobby por un sueldo mínimo federal de $15? Amazon. Amazon, que supuestamente es el fiel protector del libre mercado. Él ha pagado menos que $15 a todos sus trabajadores por años y han habido muchas quejas, muchas protestas de sindicatos, etcétera, muchos problemas con sindicatos por parte de Amazon. ¿Y sabes qué se dio cuenta Amazon? Si imponemos un sueldo mínimo de $15, ya no nos van a chingar. Eso es uno. Y dos, nosotros somos mucho más automatizados que la mayoría de nuestros rivales. Es decir, el $15 a la hora nos afecta a nosotros, sí, pero va a afectar más a Walmart, va a afectar más a Best Buy, va a afectar más a otras tiendas. Entonces, se fue muy críticamente, ¿verdad? Jeff Bezos se fue a Washington y para hacer lobby por un sueldo mínimo de $15 la hora. Es una política federal que, por tanto, tiene un costo disperso, ¿verdad? Pero unos beneficios muy concentrados. Porque si solo fuera $15 en California, pues hasta ahí, ¿no? Entonces, la relación costo-beneficio sería mucho menos interesante. Pero como es a nivel federal, por eso se fue efectivamente a Washington a pedir un sueldo mínimo de $15 y no solo por decreto, sino también legislativo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si van a ser capaces de hacer una barbaridad.
de esta forma. Entonces, ese sueldo mínimo, claro, en la medida que se expande el gobierno, que asume más tareas y que por tanto subcontrata más a empresas privadas, tiene más alcance con sus decisiones. Y claro, Trump decía, yo no sé cuál es el sueldo mínimo por cada estado. Es una decisión que corresponde al estado. Lo mismo con la reacción al COVID. ¿Cuál fue la reacción de Trump al COVID? Que efectivamente, ¿cuál es el papel del presidente en una crisis o una pandemia? Y básicamente Trump, aunque apareció mucho en la prensa, dejó gran parte de las decisiones a los alcaldes y efectivamente a los senadores, ¿sí? A los estados. ¿Y a quienes le criticaron por las decisiones en la pandemia? ¿A los alcaldes? ¿A los senadores? No, al presidente. ¿Cuál fue la promesa sobre el COVID-19 de Biden cuando entró o antes de entrar? Yo voy a asumir el control, yo soy el presidente y yo voy a arreglar esta cosa. Entonces, este pretexto de que el gobierno federal puede resolver todos los problemas de una nación es francamente ridícula. Pero la consecuencia nefasta es, para resumir, que va a reducir el costo de hacer lobby, que va a aumentar el beneficio de hacer lobby, que cada vez hay una mayor centralización del país y por tanto efectos nefastos, efectos winner take all, donde un presidente tiene tanto poder que podía amargar la vida de muchos estadounidenses en un nivel muy local, ¿verdad? Efectivamente, las políticas de Biden podían afectar a estados que su mayoría no han votado por Biden. Entonces, claro, si hablamos de conflictividad en un país o una sociedad, esto es lo que genera el conflicto. Eso es lo que genera el conflicto, ¿sí? La mayor centralización de poder y que las decisiones que, claro, fueron votados indirectamente en una democracia representativa, indirectamente apenas 50 y algo por ciento de la población, ¿verdad? Si seguimos el voto popular, y un 40 y algo entonces no estaba de acuerdo. Y esa minoría de 40 y luego por ciento tendría que sufrir por 4 años las políticas de un ente omnipotente, en teoría, un ente, un gobierno fuerte y grande y central y establecido en Washington que sufre todas las cosas nefastas del lobby que hemos explicado. Entonces, claro, el costo de hacer lobby bajo, beneficios de hacer lobby cada vez mayor, los costos dispersos entre más de 300 millones de estadounidenses, los beneficios cada vez más concentrados, una ley de competencia que sirve para amenazar a empresas que no quieren participar en el esquema de los lobbyistas y efectivamente el uso de decretos para cada vez expandir las funciones del gobierno federal, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los retos que tenemos hoy por hoy. Yo creo que en gran parte podemos explicar lo que pasó en Capitol Hill con esas tensiones entre decisiones locales y decisiones nacionales. Y yo creo que uno de los frenos más grandes al desarrollo de Guatemala como país es la enorme centralización que está impuesta por la constitución del país, porque realmente los alcaldes, por ejemplo, no pueden recaudar impuestos directamente, pueden cobrar por servicio, pero no pueden recaudar impuestos. Entonces, esta centralización que ahora cada vez en mayor medida afecta a Estados Unidos y genera mucha conflictividad, muchísima conflictividad entre grupos políticos, se vuelve cada vez más política la vida en Estados Unidos, cada vez la política se vuelve algo mucho más importante que anteriormente, hay más, digamos, luchas ideológicas hasta un punto, hay más choques, lo vemos incluso en las redes sociales que antes eran como plataformas para expresarnos libremente, ¿verdad? Incluso leer cosas de las cuales no estamos de acuerdo. Y eso ya hemos tenido siempre en Guatemala y ha sido una de las causas, creo yo, de la falta de desarrollo que hemos tenido. Entonces, bueno, yo creo que es una aplicación del public choice. Hemos hablado de búsqueda de rentas, hemos hablado de crecimiento del gobierno, en particular el crecimiento del gobierno federal. Y bueno, yo con mucho gusto nos podemos debatir esas y otras ideas ahorita. Entonces, gracias y pues adelante, debatimos lo que pasó y lo que está pasando en Estados Unidos y vemos cómo encaja con esos conceptos de centralización y los lobbyistas. Gracias, Ola. Bueno, antes de empezar con el preguntas y respuestas, quería decirles que se pueden registrar al club en un link que vamos a tener en el chat.
¿verdad? Ahí van a poder registrarse y ser parte de las actividades. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta, alguna intervención, algo que les gustaría que Olaf tocara, pueden levantar su mano, nosotros le daremos la palabra o hacer la pregunta en el chat, ¿verdad? Gracias. Sí, de hecho, alguien estaba hablando de Deep State. El Deep State también puede siempre, está un poco atado a esos lobbyistas, ¿no? Es gente que obviamente no duran 4 años, duran una vida y siguen, tratan de ejercer influencia, ¿no? En la toma de decisiones, en la toma de decisiones políticas. Y de alguna forma se requiere también alternativas, ¿no? Y por eso es muy raro porque tenemos unas inversiones en lobbyistas enormes en Estados Unidos y a la vez cuando, por ejemplo, los hermanos Koch tratan de usar dinero suyo, ¿verdad? Dinero suyo para tratar de hacer lobby para algo contrario, es decir, no para una ley en específico, no para privilegios, sino para más libre mercado, la gente se vuelve sumamente, bueno, lo ponen públicamente, lo ven como un escándalo, cuando realmente es algo muy necesario para contrarrestar todo lo que está pasando si no fuera por ese tipo de donación, si no fuera por ese tipo de lobby, ¿verdad? Que no es para expandir el Estado, sino para reducir el tamaño del Estado. Ok, Samuel Campos tiene una pregunta. Por favor, si quieres, desmuteate. Sí, hola, hola. Sí, yo fui el que mencioné el Deep State, pero es que acabas de hablar de algo de lo que también te quería preguntar. Al final de cuentas, adentro de Washington tenemos un mercado, ¿verdad? Un mercado de estos lobistas y definitivamente lo que acabas de hablar de los hermanos Koch, esa es la incógnita, o sea, no hay demanda, realmente no hay demanda de las ideas que obviamente reducen y dan más libertad al mercado, pero eso, entonces, al final es un mercado que está muy custodiado por esa única demanda sobre los beneficios a Washington amarrados a las empresas. Entonces, a la hora de hablar de descentralización como solución, pues hay que vender esa idea en el mismo mercado, ¿no? O sea, al final se va a tener que usar la enfermedad, hay que usar la enfermedad para curarla, en cierto sentido. Sí, Entonces ahí, ese es como ese veo que es como la paradoja del tema, porque al final ese mercado sí está capturado. sí es la paradoja, pero a la vez tenemos que entender que, y eso, en ese sentido veo bien la protesta en Capitol Hill, porque podemos hablar de QAnon y podemos hablar de Trump y podemos hablar de cualquier pretexto que le han dado, pero al final para mí era un símbolo de decir hasta aquí y no más. Vamos a llegar a Washington para decir que nos dejen en paz. Eso fue el mensaje principal que creo muchos periodistas han perdido, ¿no? Que era un intento de decir, ustedes están controlando nuestras vidas, nosotros estamos en saber qué estado, en Alabama o no sé dónde, y ustedes están efectivamente amargando nuestras vidas. Vamos a ir a Washington porque ahí es donde están agarrando el poder y ahí es donde tenemos que estar para asegurar que sí podamos tomar esas decisiones al nivel local. Obviamente no son, a ver, esta gente no llega con una idea, no han leído Public Choice, ¿no? No han leído todo lo que hemos hablado aquí, no van a leer lo que ustedes han leído, pero es más ese chip, este choque, esta sensación de que alguien muy lejos de ti está tomando decisiones importantes sobre tu vida. Y yo creo que ese fue el chip que tal vez hubo con muchos de los protestantes y me parece muy sano. Entonces, claro, tenemos una paradoja que parece una paradoja, pero no es una paradoja porque yo creo que el cambio en gran parte debe venir de la población en exigir, pues, no cada vez una mayor centralización, sino una cada vez mayor descentralización. Y en ese sentido son cabal en una democracia estas personas que pueden romper el status quo, ¿no? Pero como no ha sido un tema realmente importante y como no ha sido un tema importante y también hemos tenido un Estado que cada vez regala más cosas, que tiene más gente dependiente, en esos circunstancias va a ser muy difícil llevar a cabo un cambio. Me gusta mucho también lo pueden buscar en YouTube, es un autor fascinante y también alguien que habla muy bien, que es Thomas Sowell. Entonces, Thomas Sowell tiene un análisis de Estados Unidos, y lo podemos aplicar a todo el mundo, no solo Estados Unidos, de dos visiones del mundo. Y uno es una visión, él lo llama la visión constraint, es decir, tenemos ciertos constraints en el mundo, es decir, tenemos la naturaleza del ser humano, ¿verdad?
tenemos el que somos incapaces de entender por completo y de forma científica incluso un fenómeno complejo y por tanto necesitamos división de poderes, necesitamos descentralización, necesitamos competencia institucional, necesitamos ensayo-error al nivel de la sociedad. Y bueno, eso es un poco la visión constrained. Y luego la visión unconstrained es, bueno, podemos efectivamente escoger una mesaya, un líder, una persona, y si aseguramos que esta persona implemente las políticas públicas objetivamente correctas, nos puede de alguna forma salvar o todos podemos estar mejor. Y es decir, la gente no tiene una naturaleza mala, sino que las instituciones públicas han cambiado la naturaleza del ser humano. Si quitamos esas instituciones, podemos liberar hasta un punto de ser humano. Ese sería el unconstrained vision. Y eso acaba la visión un poco de Obama, por ejemplo, ¿no? Me gusta aquí la diferencia porque una centralización y división de poderes y una constitución no importan. Porque si lo que importa es que hay una política pública concreta que puedes implementar y que solo hay una respuesta correcta, ¿verdad? Nos lleva a la idea de que un líder omnipotente podría implementar y hacernos y sabe lo que es mejor para nosotros, ¿verdad? Y eso era lo peligroso de Obama. Obama de verdad creía que él podría cambiar el mundo y que lo iba a hacer. Y un presidente con esta idea tan ingenua y esas ambiciones ingenuas, probablemente es muy peligroso. Y lo vemos también ahorita un poco con la administración de Biden, ¿no? Pero yo diría que por tanto, desde las personas, desde el pueblo tiene que venir el cambio y empieza, por ejemplo, con un respeto por una constitución bien escrita. Entonces, por ejemplo, Thomas Sowell da el ejemplo de los jueces y dice que los jueces han interpretado la Constitución no como algo parte de la visión constraint, no parte como algo que se debe respetar a toda costa, sino algo que se puede interpretar y se puede expandir dependiendo del contexto. Y que no se trata de cumplir la Constitución, sino que se trata de interpretar la Constitución en términos de justicia, en términos de lo que es justo. Y ahí hay un gran error. Entonces, poco a poco se erodió efectivamente esta visión más descentralizada que hemos platicado y no solo fue por lo que ha pasado en las últimas décadas, es un proceso que lleva probablemente un ciclo, obviamente fue la influencia de las guerras, tuvimos la influencia del New Deal, tuvimos un montón de eventos, cambios obviamente en las opiniones públicas, entonces todo eso afecta al final, pero lo único que lo puede frenar es que el público empieza a exigir que las decisiones se tomen a nivel local y no a nivel nacional. Y al final me da mucha tranquilidad hasta un punto cuando veo, por ejemplo, que hay gente mudándose de California a Texas. ¿Por qué? Están votando, pero están votando con los pies. Y mientras que eso pase, siento que Estados Unidos todavía tiene formas de revertir la tendencia a cada vez una mayor centralización. Porque si la gente en un momento dado se va de California a Texas, pero luego viene el gobierno federal que dice, no, básicamente Texas tiene que tener las mismas políticas públicas que California. Ahí es donde va a haber un momento donde la gente dice, bueno, ya no más. ¿Sí? Queremos estar aquí y queríamos estar aquí por esas razones. Por eso nos fuimos de nuestro estado natal o nuestro estado donde vivíamos, donde trabajábamos. Por eso nos fuimos y ahora viene el gobierno federal a implementar las mismas políticas en todo el país. Aquí y no más. Y probablemente vamos a ver, por tanto, más protestas como vimos el de Capitol Hill y puede haber gente de Canon, sí, pero también va a haber gente que defiende efectivamente la autodeterminación, el derecho de que las decisiones más importantes de la vida de uno se toman no al nivel federal, sino a nivel estatal o incluso niveles más descentralizados. Gracias, Olaf. Tenemos la pregunta de Ricardo para que te denuncies. Ahí está. No, lo mío no es tanto preguntas, más para seguir comentando, ¿no? Dale. No, que me parece re interesante que la descentralización del poder es también, siento yo, una solución muy efectiva para hacer mejor el libre mercado, ¿verdad? Porque yo sé que incluso hay muchas empresas privadas que por medio del Estado y por medio de legislación y por medio del lobby han logrado mantener esas actitudes un poco monopolísticas, ¿verdad?
porque vemos que empujan a la competencia. Justamente pasó hace poco, no sé si vieron lo que pasó con Parler, que era una opción de Twitter. O sea, ahí no, yo creo que esa fue un perfecto indicador de que el mercado funciona, porque la gente empezó a ver que Twitter no era lo que ellos buscaban, inmediatamente empezaron a migrar y a migrar más a Parler, y luego con el poder legislativo que tienen todas estas empresas y la gente que tienen en el estado lograron, y pues y también sus relaciones con otros gigantes como Apple, lograron quitar a esta aplicación del negocio, ¿verdad? Entonces, no sé, o sea, yo más que nada sería como confirmar esa noción que tengo de si ustedes están de acuerdo en que tal vez reducir estas actitudes monopolísticas también se logra a través de la descentralización del Estado. O sea, es algo bien comparable. Y yo creo que más que nada porque generalmente la gente vende vende la idea de que el monopolio se hace, digamos, es exclusivo del Estado, y yo no lo veo así. O sea, yo creo que si existen este tipo de situaciones es porque la centralización de poder en el Estado ha logrado que esto sea posible. Sí, de hecho, Ricardo, voy a dar un comentario que el resto también comente después, ¿verdad? Pero si pensamos muy bien, tomamos Guatemala. Si una empresa tuviera un privilegio, un monopolio, en Escuintla sería muy diferente a que tenga el mismo monopolio o privilegio en todo el país. Y claro, reduce mucho las tendencias monopolísticas, o al menos el secuestro de los reguladores y el secuestro regulatorio en un país, porque tendrías que cambiar efectivamente no una legislación, sino creo que hay 2 estados en Guatemala, ¿no? Sí, 12 legislaciones. Entonces sería mucho más costosa y mucho más imposible. Entonces también hemos tenido una situación, a ver, si yo les digo, miren, ganan 1 millón, vamos a jugar ruleta, y si sacan rojo, les doy 1 millón. ¿Sí? Tú dices, bueno, fácil, 50%, boom. Y efectivamente la descentralización es como decir, bueno, en lugar de tener una vez rojo, tienes que tener 12 veces seguidos rojo. Entonces, bueno, vas a jugar ruletas, pues va a ser muy difícil que tengas 12 veces rojo, ¿no? Seguidos. Entonces, en ese sentido, aplica lo mismo a la descentralización y el intercambio de favores, el tráfico de favores. Leyes, regulaciones y políticas públicas que implica un privilegio o que lleva unos monopolios, ¿verdad?, por parte de las empresas. Y el monopolio local no importa tanto, porque si la gente, digamos, hay un monopolio de Tigo, bueno, vamos a asumir que hay un monopolio de Internet, ¿verdad?, servicios de Internet, y vamos a asumir que Tigo tiene el monopolio en Escuintla. Pues si de verdad es tan importante, a lo mejor hay mejores condiciones en otros departamentos. Me voy a otro departamento, voto con mis pies. Y claro, al nivel nacional, eso de votar con los pies es muy, muy difícil, porque ya vemos con los flujos migratorios, por ejemplo, de Honduras a Guate y de Guate a Estados Unidos, México, y México a Estados Unidos, vemos que es muy difícil votar con los pies cuando hablamos en contexto internacional. Pero esa es la diferencia. Y generalmente las leyes y el aumento, la explosión exponencial de políticas públicas y leyes a nivel nacional en Estados Unidos han hecho que cada vez más, claro, las empresas ven un mayor beneficio en hacer lobby y generar privilegios y generar monopolios. Entonces, en ese sentido, sí, totalmente de acuerdo, y hay que asegurar que eso no pase. Europa también, Europa es un conjunto de países, y en lugar de permitir la competencia regulatoria, hemos armonizado y centralizado todas esas cosas. De hecho, una de las peores burocracias y uno de los peores lugares para hacer lobby es en Bruselas. Y Bruselas, no sé si ustedes notaron, pero las ciudades son horribles. No sé si ustedes han estado en Washington. A mí no me gusta Washington. Uno, porque todo el mundo habla de política todo el día. Pues a mí me gusta la política, pero no todo el día. También quiero hablar del fútbol o algo por el estilo. Y es una ciudad llena de analistas políticos, lobbyistas y unos, bueno, ladrones y lobbyistas, no podemos ponerlo de otra forma. Y lo mismo es cuando ustedes van a Bruselas. Es una ciudad muy rara. O sea, puede ser bonita por el encanto histórico, pero la gente, observen la gente y la diferencia en gente entre un Washington y un Houston, o un Bruselas
o un Antwerpen, ¿verdad? En el mismo país, en Bélgica. Va a ser una experiencia 100% diferente. Y yo creo que eso es un poco a lo que nos ha llevado en Europa, por ejemplo, a unas peores burocracias y centralizaciones de poder, donde hay demasiados lobbyistas, donde hay muchísimo fraude y colusión política y donde están implementando políticas públicas francamente horribles que generan unos privilegios enormes para unos cuantos. Y vimos también con Google que cuando no juegan pelota, cuando no quieren participar en este juego, la propia Unión Europea se empieza a meter, o el Parlamento Europeo se empieza a meter y empieza a regular. Empieza a decir, uy, Google es muy grande, tiene mucho poder, y sacan notas de prensa y dicen, tal vez tenemos que dividir Google en dos. Entonces, ahora, claro, Google ahí dice, bueno, toca efectivamente jugar pelota con los políticos, porque si no nos van a causar una vida muy difícil. Entonces, sí, definitivamente. Y claro, si las empresas dan cuenta que no vale la pena todo este camino a lobby y privilegios y monopolios, pues lo dejan de hacer. Entonces, yo creo que estamos en una tendencia también donde las empresas se vuelven cada vez más proactivas. Creo, no sé qué autor lo escribe, dice que, claro, primero las empresas reaccionan a la política, pero si eres un empresario más o menos alerta, y no te cuestan tanto la parte moral, ¿verdad? Y ética, pues también podrías usar los mismos mecanismos en lugar de una forma reaccionaria, de una forma proactiva y pues empiezas a impulsar privilegios. Y si te das cuenta que implica beneficios enormes, pues vamos a ver una cada vez mayor tendencia de que las empresas se involucran en esas cosas turbias, ¿no? Y feas. Gracias, hola. Bueno, entonces tenemos espacio para una pregunta más, por si alguien desea o dar algún comentario también. Este es el momento, porque si no, vamos a dar unos anuncios, pero tienen... Ah, dale, Samuel. Sí, voy a aprovechar. Dale. Hola, ahorita que mencionaste eso de lo de que votan con los pies y que sí es impresionante cómo de verdad miles de personas han salido de California por todo el tema de las regulaciones. Yo vi el año pasado, finales del año, vi un análisis que hizo un economista del Hoover Institute que se llama Victor Hans Davis. Y él hablaba de lo que sigue para el Partido Republicano, ¿verdad? O sea, qué tendencia debería agarrar y lo de tal vez una ola conservadora o una ola más liberal en Estados Unidos, como reacciona a todo esto, ¿verdad? Y uno lo puede ver como en movimientos como esto de que Brexit, pero era Blacklist, algo así, que eran de un montón de comunidades negras que ya dijeron, nos vamos a salir del Partido Demócrata porque ya estamos hartos. Entonces yo no sé si también ahí está, no sé cómo lo ve usted así con su lupa de public choice, así, que si ve esta tendencia o si ya, o si, o sea, que si va a existir esta tendencia que sí haga presión en el sistema político. Sí, hay opciones, ¿verdad? Ahora que me dijiste esto, me recuerda un poco al caso de Texas, porque yo creo, no, un abogado me contó, y yo creo que todavía tiene ese poder, pero efectivamente podría haber un Brexit, pero un Texit, no, en Texit no, bueno, sí, en Texit. Texas podría salir de la Unión, podría salir de Estados Unidos, y es porque hay una cláusula, porque se unieron después a los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, querían siempre preservar esta cláusula cabal por lo que estamos observando para que puedan, obviamente, se me fue la palabra en español, que se puede separar de los Estados Unidos. Entonces, son mecanismos importantes que nos pueden salvar de alguna forma a estas tendencias centralistas, ¿no? Centralizadas. Entonces, no sé, me parece muy curioso la idea, me parece como intelectualmente como estimulante pensar que podría pasar algo similar en Estados Unidos. No ha sido un debate, pero claro, la mayoría que pasa lo que estamos identificando aquí, en el caso que se vuelve cada vez más extremo y peor, pueden haber ese tipo de intentos. Y Texas aparentemente tiene un mecanismo para llevar a cabo el intento. Pero también podemos pensar en un estado como Florida. Florida también está atrayendo mucha inversión y muchos ciudadanos de otros estados. Y sabemos que la mayoría bueno, gran parte de Florida ya consiste de migrantes, ¿verdad? Migrantes hispanos. Muchos hablan español.
Florida también me hace que es un posible candidato para ese tipo de tensiones de tipo de Brexit, ¿no? Pero al nivel de Estados Unidos. Y tenemos que reconocer que las fronteras, si uno es un buen estudiante de historia, las fronteras cambian a cada rato. Lo sabemos nosotros más en Guatemala, ¿sí? Con todos los países centroamericanos, pero incluyendo a Belice. Pero lo mismo en Estados Unidos. Esas fronteras no son eternas y esas fronteras cambian cada cuanto. Y cuando cambian, pues generalmente es por bien. Lo vemos un poco también en Yugoslavia, ¿no? Yugoslavia ahora está dividido en una variedad de países y hay varios países que van muy bien. Bosnia va relativamente bien, por ejemplo. Croacia, más o menos, pero dividió en 3, 4 países más pequeños que ahora sí tienen esa competencia o una mayor competencia institucional y una menor centralización de poder. Y creo que son cosas muy sanas, ¿verdad? Y luego en el contexto histórico debemos apreciar también algo interesante. El Partido Republicano era el partido de la centralización, ¿sí? Mucho cuidado ahí. Históricamente las posiciones cambian, no es que los demócratas siempre eran izquierda. De hecho, Thomas Jefferson era un demócrata, ¿sí? Y Thomas Jefferson estaba a favor de la descentralización de Estados Unidos. Y el Partido Republicano era un partido de un gobierno duro central. Entonces, eso llevaba mayor centralización y tenía como posturas tenía como propuestas de ciertas políticas a nivel nacional que eran bastante fuertes. Ahí también vienen todos luego los debates de los bancos nacionales, los bancos centrales, ¿verdad? Fracasa un banco central en la historia, en esta misma historia estadounidense. Pero esas posturas cambian y efectivamente en esa época el Partido Demócrata era a favor de la descentralización y el Partido Republicano a favor de la centralización. Y hoy por hoy lo que vemos un poco que los dos partidos han tendido a la centralización y yo creo que literalmente hasta Trump llegó que volvió un poco esta idea de descentralización, un poco muy tímido, pero volvió un poquito. Y di los ejemplos de sueldo mínimo, ¿verdad? Los debates, el tema del COVID y quién toma las decisiones en una pandemia. Y yo creo que eso fue un cambio, porque antes de Trump tuvimos figuras como John McCain, como Bush y otros que eran full centralización. Entonces, esas posturas cambian y ojalá con lo que está pasando podamos sacar algo muy positivo también en la protesta en Capitol Hill y supongo que eso positivo es que la gente cada vez más está abogando por déjeme en paz. Quiero que yo quiero que las decisiones más importantes de mi vida se tomen a nivel local. Y esa postura, si esa postura empieza a ser más generalizada en Estados Unidos, creo que hay buenas oportunidades para que parte del país se salva, ¿no? Y si no, pues cada vez tendríamos que sufrir, creo yo, una cada vez más exagerada tendencia a lo que expliqué en esa conferencia. Y bueno, vamos a ver cómo termina todo.